Y bueno, les hablamos la semana pasada aquí, les comentamos sobre este texto que escribió nuestra compañera Nancy Flores, la coordinadora de información de la revista Contralínea, y les anunciamos que al día siguiente, originalmente está publicado en Contralínea, y les anunciamos, después de la confirmación que tuve del maestro Vadillo, de Miguel Vadillo, director de Contralínea, les avisamos que el sábado republicaríamos este texto de Nancy Flores que habla justamente sobre el espionaje que hizo Enrique Peña Nieto. Todavía estaba en el poder y ya era presidente electo López Obrador. Y hemos invitado a nuestra colega Nancy Flores a conversar justamente sobre esto aquí en Los Periodistas, y le agradecemos que se una a este espacio informativo. Gracias, Nancy. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, Nancy, muchas gracias por la publicación, sobre todo porque hay lo que publica Contralínea es que el espionaje contra el presidente López Obrador, como tú se lo dijiste en la conferencia de prensa a la que asististe, no fue, pues sí, de cuando él andaba en Tabasco como dirigente, como delegado del Instituto Nacional Indigenista, ni cuando presidió el PRD, ni cuando fue jefe de gobierno, no, sino después inclusive de que ganó las elecciones presidenciales del 2018. Carajo, eso ya es descaro, o más bien parte del plan de espionaje que tenían sobre él, ¿no, Nancy? Sí, nosotros tuvimos acceso a expedientes del antiguo CISEN, donde queda claro que después de que el presidente había ganado las elecciones de julio de 2018, continuó el espionaje en su contra, y es un espionaje, además, hay que decirlo, demasiado invasivo y violatorio de derechos humanos, porque nosotros a lo que tuvimos acceso son audios, son cientos de audios, no solamente de él, sino de todo su círculo político cercano, de toda su familia, y además obtuvimos los informes que semanalmente hacían los agentes del CISEN, y ahí hablan incluso de que lo geolocalizaban, es decir, no solamente era que estuvieran grabando las llamadas telefónicas, las conversaciones telefónicas, todas, hasta las más triviales que se puedan imaginar, hay audios de ellas, sino además también todo mensaje instantáneo, es decir, de WhatsApp, de SMS, había copias que se reportaban ahí en estos informes. También había pues estos, digamos, seguimientos puntuales con agentes asignados a seguirlo, es decir, que le tomaban fotos afuera de su casa, afuera de las oficinas de la casa de campaña, afuera de las oficinas del partido Morena. Y además, bueno, no solamente era que tomaran fotografías, sino que decían, se reunió con tal o con cual persona, ¿no? Y además tenían pues digamos, sistemático espionaje, ¿no? Todas las llamadas, todas las conversaciones telefónicas. Para mí es que es sorprendente, y me parece que Andrés Manuel lo tenía muy claro. O sea, me parece que él, en todos los audios que escuchamos, se oye muy parco. O sea, no es como la llamada normal entre tu padre y tú, entre tú y tu hijo, entre tú y tu esposa. O sea, no es la llamada normal, son llamadas muy puntuales, específicas, necesito esto, haz aquello, nada de, digamos, preguntar cómo estás, hola, nada, todo es muy, muy parco, y me parece que es porque él estaba consciente de que lo seguían. Y yo lo que quise preguntarle en la conferencia de prensa fue si él tenía conocimientos, y cuando entró al poder, pues justamente le fueron entregados estos informes, que además son, de verdad, es que son muchísimos informes que se hacían cada semana, imagínense, y además por tanto tiempo. Entonces yo quería saber si él tenía conocimiento, pero pues dice que no.
Eso es lo que yo escuché. A lo mejor todavía no lo tenía, pero fíjate que oyendo justamente las grabaciones que publicas, Nancy, en Contralínea, en este reportaje donde además vienen los textuales de la conversación, efectivamente él se ve desconfiado ante pues, la posibilidad de que lo estén grabando. No lo sabe de cierto, pero supone, diría Sabines, que lo están espiando. Entonces, él se nota claramente que tiene, pues sí, de todas sus confianzas el teléfono de César Yáñez, a donde se comunican, etcétera, y es a donde se graba la mayoría de los mensajes. Pero cuando habla con Beatriz Gutiérrez Müller, al menos en estas conversaciones que alcancé a ver, leer y escuchar, Nancy, se oye que López Obrador, que ha sido espiado por décadas, cuida el tono, cuida no mencionar nombres, hablan de, sí, hombre, acuérdate, aquella persona que tenía chivas y borregos y un sonido de fondo y tal, porque están protegiéndose, Nancy, están protegiéndose de quien los está grabando. Sí, a mí me parece que él, aunque diga que no tuvo acceso a estos informes, que es muy probable que los hayan desaparecido, que eso también es parte de la pregunta que yo le hice, pues sí, o sea, sí tenía conocimiento de que lo estaban grabando y sí se nota que él se cuidaba mucho, o sea, sí es verdad que no dice nombres y todo, aunque en los reportes sí viene que se reunía con tal empresario o que tal político le había ya pues prometido estar a su favor, etcétera. Entonces me parece que este trabajo, este seguimiento que se le hizo, pues sí es excesivo. O sea, es que de verdad me sorprendió mucho ver estos informes porque además hay una parte donde le llaman ellos mapeo de red de comunicación y entonces aparece, por ejemplo, en el centro la fotografía del presidente López Obrador y todo su teléfono fijo, su teléfono móvil y todos los contactos que tiene. Y cada uno de esos contactos iba siendo pinchado al mismo tiempo. Es decir, todos los contactos de él se convertían a su vez en redes de comunicación. Entonces, bueno, esta parte es muy interesante porque se nota que no solamente es que lo espiaran a él, sino a cada persona y a su vez a cada contacto de esas personas. Y aparece, por ejemplo, su jefe de seguridad en su red de comunicación, su chofer y todos los políticos cercanos a él, y al igual que sus propios familiares. Es decir, está la red de comunicación de su esposa Beatriz, de sus 3 hijos mayores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que sí es excesivo, me parece que sí debería de investigarse a profundidad si estos expedientes todavía existen en el Centro Nacional de Inteligencia y sobre todo si siguen ahí operando los agentes, pues que se rindan cuentas, ¿no? O sea, que empiecen a decir que todo es lo que hacen. Es que en efecto, no solamente era la intervención telefónica y la geolocalización, el saber dónde se encuentra, a dónde se mueve, cómo se traslada, que no sé si eso eventualmente pueda ser catalogado como espionaje. Tratándose de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, pues es obviamente un asunto que también debe ser de primera importancia para el gobierno, como al gobierno actual de López Obrador, debe ser de primera importancia que no haya, digamos que no haya ninguna agresión, por ejemplo, a adversarios políticos. Pero volviendo específicamente al espionaje, no solamente la geolocalización o el espionaje telefónico, el acceso inmediato, textual, íntegro de los mensajes por la red social WhatsApp y los mensajes de texto, que ya hoy en día no se usan, pero que los aparatos adquiridos inmediatamente hacen acopio. Ahora, Nancy, en la conferencia de prensa a la que tú asististe y como parte de la
de las preguntas que le formulaste, hay una respuesta que a mí me llamó la atención del presidente en el sentido de que, de la misma manera que los archivos de la Dirección Federal de Seguridad están en el Archivo General de la Nación, en la antigua prisión de Lecumberri, él hizo el compromiso público de también resguardar y hacer público todo el acervo del CISEN, lo cual quiere decir que ese acervo existe o parcialmente existe. ¿Tú qué sabes, Nancy Flores? Yo creo que sí, no, es decir, que no está desaparecido todo, que no borraron todo lo que existía. Sin embargo, sí creo que una parte sustancial debe de haber sido ya desaparecida, que la borraron, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el espionaje político, porque una cosa es que digan, pues queríamos protegerlo para que no le pasara nada antes de que asumiera la presidencia, lo cual me parece que no es el objeto de este espionaje, que claramente es un espionaje y que se dio incluso después. La grabación que nosotros publicamos es de septiembre de 2018, es decir, él ya era presidente electo. ¿Sí? No era exactamente porque lo quisieran proteger, ¿no? Sino porque querían saber qué es todo lo que estaba diciendo en su ámbito más personal. Todas sus comunicaciones eran intervenidas, incluso los correos electrónicos, y que no era exactamente lo que estaba diciendo en las plazas públicas, ¿no? Sino querían seguirse enterando de eso que es muy hasta íntimo, pues, ¿no? Y yo creo que todo este espionaje político, que por supuesto no solamente es al presidente, al ahora presidente de México, sino que es a muchísimos políticos. El presidente hace una broma cuando me está respondiendo y me dice, se espiaban entre ellos mismos. Eso también es real. O sea, se espiaban entre los propios funcionarios del gabinete, ¿no? Ese era el espionaje político que existía. Y también están las evidencias de que se espiaba a periodistas, de que se espiaba a defensores de derechos humanos, que se espiaba a empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esas huellas sí deben de haber desaparecido, al menos en cierto grado. O sea, no creo que todo esto esté ahí, porque para mí sería como muy obvio que lo primero que debieron de haber hecho los del Centro Nacional de Inteligencia pues era entregarle esto al presidente. O sea, oiga, presidente, mire hasta qué grado llegó el espionaje en su contra. Y el presidente lo que me dice es que no, o sea, que lo único que se le entregó fue el espionaje del pasado, de 1979, 1980, etcétera. Pero ese espionaje, digamos que ya no importa, o sea, importa el reciente, el que es más invasivo, el que es, además de carácter masivo, porque como ya les digo, toda la red de comunicación se iba pinchando al mismo tiempo. Es decir, cada contacto fue espiado. O sea, si alguien tuvo una llamada con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue espiado después de eso. Así de grave es la situación, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que él diga que van a abrir todos estos expedientes. La verdad es que mi expectativa no es tan grande respecto de lo que ha pues permanecido hasta ahora en esos archivos. Nancy, en la semana pasada, cuando este caso pues tomó un mayor vuelo, cuando pues se volvió un verdadero escándalo, cuando salió que el presidente de México era espiado, cuando detonó pues todo el caso Pegasus, salió un comunicado que ha sido muy criticado por todo el mundo, el comunicado de la Fiscalía General de la República, donde habla de que todavía no pide los teléfonos, pero que en algún momento los va a pedir en los siguientes 3 años que les quedan, ¿no? Dio la impresión de que no tenían, por un lado, mucho conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero por el otro lado también algo más grave, que es que hay casos que son emblemáticos que la Fiscalía no está asumiendo que son importantes seguirlos hasta que no tocan al presidente, por decirlo de alguna manera. Ahora estaba toda la familia del presidente involucrada, el presidente mismo, Beatriz Gutiérrez Müller, hizo un llamado a la Fiscalía a investigar,
y es entonces que sale este comunicado que se siente apurado, se siente poco profesional. ¿Tú tienes esperanza de que la Fiscalía haga algo en el siguiente tramo, Nancy? Que con esta información que se está proporcionando alcancen a descubrir algo, se lleve a alguien ante la justicia? Es que esto ya no es como de voluntad, o sea, la Fiscalía tiene que empezar a, digamos, actuar en su autonomía, o sea, si no, ¿para qué es autónoma? La Fiscalía ya no está para seguir siendo comparsa de nadie, entonces es su obligación hacer estas investigaciones y también nosotros como ciudadanos estamos en el derecho de exigirle cuentas a la Fiscalía General de la República, no solamente sobre este tema, sino sobre todos los temas que nos importan y en los cuales se tiene que hacer justicia. Esto es una gran violación a derechos humanos, el espionaje, a la privacidad, a los datos personales, etcétera, etcétera. Y además hay un componente que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con algo que apuntó el Comité Cerezo, que es justamente todas las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales en esos periodos, no solamente Peña Nieto, sino también Felipe Calderón, que pudieron haber estado también con este espionaje, ser víctimas de este espionaje, y que eso llevara a los crímenes que después se cometieron en su contra. A mí me parece que eso es gravísimo, o sea, ese es un planteamiento que no puede dejar pasar la Fiscalía. Es súper necesario que eso se investigue, que se sepa si fueron geolocalizadas estas víctimas, si a partir de esa geolocalización, que es ilegal, todo este espionaje es ilegal, hay que decirlo, se cometieron los crímenes que llevaron pues a su desaparición forzada o al homicidio, ¿no? Y además una ejecución extrajudicial. Entonces me parece que la Fiscalía tiene la obligación de investigar, o sea, más allá de que si nosotros queremos que lo haga, o sea, es su obligación, no es que tenga la voluntad o que quiera, no, es su obligación y como tal le debemos de exigir nosotros como ciudadanos. Sin duda, y efectivamente hay en la propia Fiscalía, pues toda la documentación, inclusive de quién adquirió y cómo utilizó justamente todo ese equipo. Y es exactamente lo mismo que no informa la propia Fiscalía en ese comunicado de mañana va a ser 8 días, no informa ni siquiera si la propia Fiscalía actualmente tiene el equipo con este software Pegasus, y si lo tiene, si lo emplea para solamente un trabajo legal, obviamente no va a decir que ilegal, pero para empezar debería haber informado si todavía lo tiene y si lo tuvo, cuándo se venció y quién lo adquirió. O sea, porque en algún momento ya fue público que se llamó a comparecer en calidad de testigo al director de la Agencia de Investigación Criminal el año pasado, y pues esto hasta lo puso en alerta y se fugó a Israel justamente el señor Cerón. Entonces, la propia Fiscalía, por un asunto de elemental principio de transparencia, decir si sigue operando este equipo o si no es este equipo, otro, para propósitos de cumplir con lo que también le establece la ley, porque no es que sea ilegal tener un equipo de espionaje, porque para eso se requiere también un mandato judicial para disolver o investigar organizaciones criminales, Nancy.
Sí, así es. O sea, la Fiscalía sí tendría que estar diciendo si realmente cuenta con toda esta plataforma todavía o con cuál plataforma hace su trabajo, porque finalmente si el juez les da la autorización para hacer trabajo de inteligencia respecto de organizaciones criminales, de ciertos grupos delincuenciales, pues eso sí está contemplado en la ley. O sea, ellos sí pueden geolocalizar a delincuentes o presuntos criminales, ellos sí pueden intervenir comunicaciones si un juez se los ha autorizado, si hay elementos que vinculen a estas personas con actos criminales. Eso sí es parte de su trabajo. Y sí, por supuesto que deberían de estar informándonos qué plataforma utilizan y también rindiendo cuentas, o sea, que realmente expresen que no lo utilizan para espionaje político, ¿no? Como era en el pasado. Todos sabemos que la PGR en el pasado, pues también se utilizó todas estas plataformas para espiar políticamente, ¿no? Para ciertos intereses, para ciertos fines. Y eso la Fiscalía está obligada a decir, sí lo tengo y lo uso para estos fines que son totalmente legales. El caso de Cecilio Pineda es uno de esos casos. Qué bueno que sacaste a colación lo del Comité Cerezo, porque ahí está el tema. Hay materia para hacer una investigación. Cecilio es asesinado, es un periodista, lo asesinan cuando estaba bajo escuchas de Pegasus. O sea, es un periodista y lo matan con escuchas. A lo mejor los asesinos o a lo mejor los policías estaban escuchando cuando lo matan. Es probable que así haya sucedido, pero ¿cuántos casos más están así? Lo que decía el Comité Cerezo es, pues agarren las dos listas y péguenlas. Digo, tampoco se necesita gran ciencia. Ahí están los casos de asesinatos de activistas, ahí está claramente la lista, las fechas, las denuncias, todos los casos documentados, obvio, por las familias, por las organizaciones civiles y no por el gobierno, porque ese sirve para un carajo. Pero ahí están las fechas de los asesinatos con Peña y con Calderón, y aquí están, se supone que tenemos más o menos conciencia de cuántos fueron espiados, Nancy, y a lo mejor pues, se van a esclarecer un montón de crímenes. Ahora, yo quería preguntarte esto porque hemos visto que la familia del presidente, en particular, dos de sus hermanos, han sido exhibidos públicamente en videos que fueron grabados. Es muy probable que por orden concreta de un grupo político muy, muy específico. Los dos videos tienen una sola marca, la marca Chiapas. ¿Quién los tuvo? ¿Por qué los guardaron? ¿Cuál es tu tesis? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no lo usaron en la campaña, por ejemplo, electoral? ¿Qué hay de Manuel Velasco? ¿Qué es lo que crees tú de eso, Nancy? Evidentemente, considerando que tú eres observadora, periodista, ¿cuál es tu tesis de lo que pasó ahí? No, y que además no me gusta especular. Bueno, yo lo que creo es que en este caso, pues sí es un grupo político el que tenía pues este respaldo, ¿no? De videos, que es algo que ya se ha dado mucho en la política mexicana. O sea, tener estos videos como prueba de cierta entrega de recursos, ¿no? En el caso de Lozoya, pues de los sobornos, etcétera, pues es parte ya como de lo cotidiano dentro de la política mexicana. ¿Por qué no lo sacaron en la campaña? Pues yo creo que porque este grupo tiene intereses muy específicos y no llegó a manos de aquellos que pues estaban buscando hasta por debajo de las piedras, ¿no? O sea, es decir, todo el espionaje que se hizo en torno a la figura presidencial, pues era con fines para descarrilar su candidatura, ¿no? Fuera en el 2012, en el 2006 o en el 2018, era lo mismo.
Y es evidente que no les dio, o sea, que todo este espionaje no les dio para descarrilar en algún momento la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y los videos que sí les podrían haber dado este escándalo que querían generar, pues lo tenía un grupo muy específico, o sea, como tú dices, me parece a mí que está súper identificado quién es el autor de los videos, que es del mismo grupo que entrega estos recursos económicos, ¿no? Y que no tenía la intención de sacarlos en el contexto de las campañas electorales. O sea, tiene la intención de sacarlos ahora para hacer un daño específico en este momento, en esta coyuntura específica. Y para negociar, evidentemente todo esto también se emplea para negociar, para decir, tengo esto y es probable que tenga más cosas. Entonces, me parece que es en ese sentido que más bien no lo tuvieron esos empresarios y esos políticos que ahora están aliados y que se han quitado las máscaras, como el presidente los llamó a hacerlo, y que han formado su plataforma Sí por México o Vamos México, o como quiera que se llame, y que es evidente que ellos no tuvieron acceso a estos videos porque evidentemente los habrían explotado en su momento. Entonces es muy claro que el grupo que los tiene o que los tuvo, pues será ese que los grabó, ¿no? Nancy Flores, colega periodista de la revista Contralínea, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Y sí, en efecto, sí, es muy probable que vuelvan a salir más resultados del espionaje de antes, y en una de esas, del espionaje actual, porque también pues hay muchos gobiernos, no solamente el federal, sino los estatales, municipales, grupos empresariales que pueden tener también posibilidad del espionaje porque tienen recursos para adquirir el equipo. Así es, o sea, y de hecho muchos empresarios, muchas organizaciones empresariales, pues abiertamente que utilizan esto, o sea, es hasta descarado, ¿no? O sea, ya no es como lo tienen solamente los gobiernos, eso es absolutamente falso. Nosotros en Contralínea también revelamos en su momento que estaban vendiendo las licencias para operar Pegasus y las estaban vendiendo pues al mejor postor, quien tuviera el dinero las compraba y entonces podía armar su centro de espionaje. Y ya ha habido bastantes noticias de cómo se desmantelan centros de espionaje clandestinos ligados a ciertos gobiernos o a ciertos sectores políticos o incluso a ciertos sectores empresariales. Lo que pasa es que esto ya después no trasciende en las investigaciones y no se hace justicia. Pero de que eso existe, por supuesto que existe. Ya cada vez es más fácil obtener, incluso en la propia Internet profunda, pues estos aparatos para espiar. O sea, ya cualquiera que tenga cierto conocimiento, pues puede adquirirlos por su cuenta. Entonces me parece que eso, pues sí, ya cada vez es más incluso normalizado, ¿no? O sea, ya es tan común que ya hasta se está normalizando, lamentablemente, pues, para todos. Sí, claro. Nancy Flores, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta la redacción de Contralínea y otro, por supuesto, para ti. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, abrazos. Hasta luego, Nancy, buenas tardes.